Familia, reciban un fuerte abrazo, Dios les bendiga grande, ricamente. Es un honor estar nuevamente con ustedes, trayéndoles este devocional. Algo que Dios ha puesto en mi corazón en el transcurrir de esta semana es hablarles acerca de los pensamientos, de cuánto puede influenciar el enemigo en nuestra mente cuando nosotros tenemos una mente desocupada. Porque dice por ahí que una mente desocupada es un taller de Satanás. Y es así, porque yo creo que todos lo hemos evidenciado, hemos escuchado esas voces que pone el enemigo, donde nos invita a renunciar, a no continuar adelante, a, a faltarnos la fe. Permitimos que el enemigo hable a nuestra mente, hable a nuestro oído, por debajeando la autoridad que ha tenido Jesucristo en la cruz. Cuando Dios ha querido libertad en nuestras vidas, el mismo enemigo ha hablado en nuestra mente diciendo que no la tenemos. Y la palabra de Dios dice que es que a eso vino el enemigo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer y meterlo en nuestro interior y llevarlo a nuestra mente para que nuestros pensamientos sean guardados por el Dios de los cielos. Pero andamos en ocio, sacamos tiempos y espacios para cualquier cosa, menos para pensar en la palabra de Dios. Y sí, efectivamente, Dios me lleva a un texto bíblico y lo encontramos allí en Isaías. En Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, amigo que me escuchas, verdaderamente nosotros hemos perseverado en ese pensamiento de triunfo, en ese pensamiento de riqueza espiritual, en ese pensamiento que Dios ha puesto. Muchas veces no, muchas veces le damos más cabida al enemigo y permitimos que el enemigo hable a nuestra mente, nos intimide y nos digan que las cosas no van a cambiar. Le damos más espacio a otras cosas en nuestra mente que a la búsqueda de Dios, que al llenar nuestra mente de las cosas de Dios. Mira, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros llevamos a nuestra mente muchas veces se materializa. Hablando en este momento de la situación que estamos viviendo con lo de esta pandemia, nos llenamos de tanta información, vemos noticias en la mañana, noticias en la tarde, noticias en la noche, noticias antes de acostarnos, y todas las noticias van enfocadas a la pandemia. ¿Cómo nos ponemos nosotros con tanta información con respecto a eso? Nos asustamos, nos llenamos de miedo, y ahí es donde le damos cabida al enemigo a decir: es que esto es demasiado. Cuando dice que él guarda nuestros pensamientos y nosotros cogemos nuestros pensamientos. Y dice también por allí, si vámonos a Filipenses, me llevaba a eso, pero ¿cómo hacemos para cambiar la perspectiva, la mentalidad del ser humano, de saber que Dios tiene el control de todas las cosas? Claro, en Filipenses 4, verso 8 dice: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, oigan claramente, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estamos pensando automáticamente que el enemigo ha triunfado con tanta división, con tanto problema, con tanto pleito, con tanto pecado. Amigo que me escuchas, no. Hermano que me escuchas, no. Miembro de la iglesia Esperanza de Vida, no. No hemos sido derrotados, no nos ha derrotado el enemigo, no nos ha vencido, no nos ha dividido. Antes nos está llevando Dios a otro nivel, pensando en todo lo puro, en todo lo que es verdadero. El enemigo te está llevando a pensar y a maquinar. Oye, mentira, porque es que es padre de mentira.
¿Qué estás haciendo con tu tiempo, tu espacio que tienes? ¿Le estás dando cabida al enemigo o a las cosas de Dios? Te estás llenando de mucha basura que hay en el mundo, que hay en las redes, que hay en la televisión. Te estás llenando de novelas, de películas, de series que no están aportando nada a tu mente. Oye, y te aclaro algo, no te estoy diciendo que no veas televisión, ni que no te informes. Lo que te estoy diciendo es cuánto espacio estás dando para pensar en ello. ¿Cuánto espacio? Mira, escucha, cuando uno se llena tanto de novelas, de series, de películas, uno se acuesta pensando en las películas, se acuesta pensando en las series de televisión, en las novelas. Y lo digo porque es que en mi vida ha sucedido, en mi mente ha sucedido y yo sé que en la tuya puede estar sucediendo. Le estás dando cabida más al problema. Tienes algún problema, alguna dificultad y vives pensando en ese problema. Tienes un problema con tu esposa, con tu cónyuge, con tu jefe o con tu empleado. Vives pensando en ese problema cuando la palabra de Dios dice, no, solo si eso tiene virtud alguna, si esto es amable, si esto es justo, si esto es puro, si esto es honesto, en esto se debe pensar. ¿Por qué crees que ha llegado el pecado a la misma humanidad? Claro, si tomamos y vamos a los inicios, cuando fueron creados los cielos, la tierra, el ser humano, cuando Adán y Eva fueron llevados al huerto del Edén, en Génesis, en el capítulo 3, que habla de la tentación, de la caída del ser humano, dice que Satanás habló a Eva, la tentó, le dijo, con que Dios ha dicho. Eva le prestó atención a lo que Satanás, a lo que la serpiente quería hablarle. Puso su pensamiento, permitió que hablase sobre ella, que hablase, y la instó a fallar y a pecarle a Dios. ¿Por qué? Porque Eva andaba en tiempo de ocio, estaba relajada, quizás estaba pensando en cualquier cosa, menos pensando en lo bonito, en lo agradable, en lo hermoso que era ese mismo huerto. Dio cabida a pensamientos y esos pensamientos los llevaron a actos. Allí que me escuchas, hermano, ¿cuántas veces hemos pensado en fallarle a Dios? ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado en cometer algún tipo de pecado? Y no tienen que ser pecados tremendos, pecados de esos sexuales, pecados. No, hablemos de algo simplemente mínimo. Pero lo pensamos, porque primero lo pensamos, primero pasa por nuestra mente y después lo materializamos. David, en tiempo de guerra, debía haber ido a la guerra, prefirió quedarse en la casa, después salir al terrado, salir a mirar su palacio, a mirar su reino. Y allí es donde ve una mujer bañándose desnuda, lo dice, claro, lo dice en 2 de Samuel, habla de eso. Y la mira, y la ve desnuda bañándose, ahí donde él maquina el deseo de querer dormir con esta mujer. Lo pensó y lo llevó al acto. Pero la palabra de Dios dice que ¿qué? Si retomamos nuevamente lo que dice en Isaías capítulo, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti he confiado. Cuando tú estás confiando en Dios, cuando tus pensamientos son los pensamientos de Dios, Él tiene el control y los cuida y los guarda, porque Él los guarda en completa paz, porque todo lo puro, porque todo lo que es digno, todo lo agradable, en esto es lo que debemos de pensar. Y si en algún momento, claro, nos llega ese ataque del enemigo, esa voz del enemigo, no darle importancia, sino contrarrestarla con la misma palabra. Mire lo que pasó con Jesús cuando fue tentado. Jesús fue tentado cuando fue a ayunar los 40 días.
al desierto. Jesús fue tentado, claro. Cuando tu hambre, el Satanás se le aparece y habla. Y le dice, ¿tienes hambre? Claro, coge esas piedras y conviértelas en pan. ¿Y qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre. Él contrarresta lo que el enemigo quiere hablarle, lo que el enemigo quiere decirle. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo habla a tu mente, habla a mi mente? Nos dice, es que no serás capaz de salir de la situación y la condición que está. ¿Y qué decimos nosotros? Sí, no soy capaz. Sí, tienes razón. Muchos de nosotros nos lamentamos diciéndole y dándole el triunfo al enemigo. Cuando tenemos la palabra, tú debes contrarrestar la palabra, porque cerca de ti está la palabra, dice la Biblia, en tu boca está la palabra. Contrarréstalo, dile, es mayor el que hay en mí que el que hay en el mundo contra mí. La sociedad del mundo nos dice, esta situación que estamos viviendo nos va a destruir. Vamos a decirle al enemigo, no podrás, porque es mayor el que hay en mí que el que hay en el mundo contra mí. Porque somos hijos de Dios. No consigues empleo, el enemigo te maquina y te dice, no conseguirás empleo. La sociedad dice, es que el comercio está malo, la situación está mal, el país viene en decrimiento. Tú tienes para decirle, no, yo soy diferente porque tengo al Dios de los cielos que pelea por mí. Él va delante de mí como poderoso gigante. Así es que debes de contrarrestar al enemigo con la palabra de Dios. Te dice, no, es que tu hogar está destruido, es que tu esposa está así, es que tu esposo está de esta manera. Tú le tienes que decir, Jesucristo venció en la cruz del Calvario. ¿Estás enfermo? No le digas a la enfermedad, ay sí, he sido vencido esa enfermedad. El enemigo quiere eso. Él está hablando a tu mente. Él está hablando allí a tu mente y está diciendo, estás vencido, estás enfermo, estás derrotado, estás destruido. Te tengo en opresión. Eso está diciendo el enemigo hoy. A muchos le está diciendo, ¿por qué? Porque no estás sacando tiempo y espacio para pensar en lo digno, en lo hermoso, para llenarte de las cosas de Dios. Porque cuando tú has escuchado hablar de ese Jesús que sana, que liberta, que transforma, que cambia vidas, ahí es donde tú tienes que enfocar y pensar en Él. Y ahí es donde te llega esa palabra de victoria y dices, es que escrito está allí, está escrito en la palabra. Es el mentiroso, Satanás es mentiroso y es mayor el que hay en nosotros que hay en el mundo contra nosotros. Él está cuidando nuestros pensamientos y tú le vas a decir a ese espíritu de enfermedad que en la cruz del Calvario fueron exhibidas las obras y allí fueron crucificados y allí fueron clavadas las enfermedades, los pecados, las transgresiones, y tú y yo andamos en libertad de opresión, en libertad, en sanidad, en victoria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero no permitas que te tome ventaja. El enemigo quiere ganar ventaja en tu mente. En tu mente se está librando una batalla. En tu mente hay una guerra, en tu mente hay una batalla. Ayúdale al Cristo de la gloria allí, porque allí es donde vas a vencer. Aunque Él no necesita ayuda, pero necesita de tu fe para que continúes adelante. Necesita que tú estés pensando lo bueno, lo agradable, lo digno. Todo aquello que es digno de pensar en esto es que tienes que estar ahí pensando. Y me lleva claramente a un momento que se vivió, que fue con el ciego Bartimeo. Había un ciego allí que quería esa sanidad y lo quiero leer. Esta historia está en Marcos, capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron
al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me parece asombrosa esta historia. Hay mil maneras de predicar y compartir este mensaje, esta historia, para que llegue a tu corazón. Pero hoy Dios nos dice que así como Bartimeo escuchó solamente la voz de Jesús. Escucha ahí lo que dice el verso 46. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él, estando sentado en el camino, él gritaba diciéndole: Jesús, ayúdame. Jesús daba voces, gritaba, y lo intentaban callar. Multitud, personas que iban alrededor, callaban al ciego, le decían: cállese, no, él no te va a escuchar. Tu vida está igual. El enemigo te está diciendo: quédate callado, no ores porque Dios no te está escuchando. Sí, ahí está. Tu situación está como está porque le estás dando importancia a esas voces. Mira, Bartimeo, siendo ciego, no le importaron cuando le decían: cállese. Es el maestro el que te llama. Hoy Jesús te está llamando a ti. No le des importancia a esa voz que quiere hablar a tu mente, a tu oído, decirle: Jesús no te está escuchando, Dios no está escuchando, Dios no está obrando. Déjame decirte que Dios sí está obrando. Mira, Bartimeo, a pesar de que lo querían callar, a pesar de que venían esas voces a decirle, le reprendían: quédese callado, él más aumentaba su clamor, él más gritaba. Entre más tú seas atacado, entre más el enemigo quiera meterte a tu mente, instarte, invitarte a pecar, a que consumes tu pensamiento, es ahí donde más tiene que gritar y decirle: Señor, ayúdame. Porque mira lo que pasó con el ciego. Jesús escuchó su clamor y en medio de todos aquellos que lo invitaban y lo instaban a que se callaran, lo llamó: ven. Jesús, en medio de esos gritos que le decían a Bartimeo que se callara, lo llamó: ven. Y lo sanó y lo salvó. Hubo salvación y hubo sanación. Hoy Dios a ti te está diciendo lo mismo. No importa las voces que estés escuchando. Van a venir voces, sí, pero tu actitud debe ser diferente. Debe ser diferente tu actitud, tu mentalidad, porque Él guarda en completa paz aquellos en cuyo pensamiento en ti perseveran. Hoy Dios a ti te dice: continúa, persevera pensando en las cosas de arriba. Sigue pensando que Dios traerá salvación, sanidad a tu vida, a tu casa, que tu hogar va a ser restaurado y restituido, que tu empleo tomará nueva forma, que tu vida espiritual crecerá aún más y será mayor. Pero debes de pensarlo, debes de creerlo, debes de caminar y no permitir dejarte callar por ellos, por esos espíritus inmundos, por el padre de mentira, porque Él es mentiroso desde el comienzo, desde los principios, desde sus inicios. Él es mentiroso. Aferrémonos a ese Dios. Y Dios, así como le dio esa vista a ese ciego, le dio esa salvación a ti, hoy te da la puerta, te da la llave de esa puerta para que entres y encuentres la respuesta a tu condición, a tu situación. Amigo que me escuchas, hermano, yo he vivido situaciones donde el enemigo ha querido destruirme a punta de pensamientos. Pero le he clamado y le he dicho: Señor, ayúdame, sácame, restáurame, cuida mis pensamientos, ayúdame. Y viene la respuesta. Oye, me es una respuesta inmediata. Veas, así, inmediata viene esa respuesta. Y te traerá paz. Es de ti decirle: Señor, no soy capaz en mis fuerzas. No permitas consumar tu pensamiento como lo hizo David.
como lo hizo Eva en su momento, cuando fue convencida a comer del fruto prohibido. No lo hagas. Es mayor el que en ti, mi hermano. Te amo en el amor del Señor y ruego a Dios que esta palabra haya cabida en tu corazón. Taladre tu corazón y quede marcada allí y le des forma y la materialices y pase algo trascendental en tu vida. Y yo sé que va a ser así, porque es una palabra que a mí me transformó, a mí me cambió, a mí me ha llenado y ha traído paz interior, paz en mi mente, paz en mi espíritu. Y sabré que Dios ha hecho una obra en ti. Te amo mucho en el amor del Señor. Dios te bendiga grandemente.